Shale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Buenos días a todos, estamos arrancando el Energy Day, o mejor dicho, después de la apertura, agradeciéndole también a Jairo Straquia, un periodista, un amigo que estuvo a cargo un poco de la moderación del primer panel. Y ahora vamos a hablar con Hugo Ornequian. Hugo es el presidente de CGC, es quien lidera, si se quiere, la estrategia de energía o posicionamiento de la energía de Grupo Corporación América. Y la verdad que es un placer hablar con él, sobre todo porque uno viene siguiendo el derrotero de CGC, una empresa que tiene muchos años de historia, pero si se quiere en los últimos 5 años, una vez que Hugo lideró el desarrollo de esa empresa, tuvo un crecimiento exponencial, diría, tanto en producción de gas como en posicionamiento de activos. Y para mí, y esto como primera pregunta te lo quería preguntar de forma introductoria, CGC elige un camino por ahí que uno lo mira en retrospectiva, es un camino difícil, posicionándose en la cuenca austral, en Santa Cruz, una cuenca que, para los que siguen la industria petrolera, es una cuenca que tenía poco nivel de actividad.
una cuenca que tenía un entorno para trabajar difícil, todos los actores del sistema no estaban alineados. CGC toma el desafío de entrar comprando yacimientos de Petrobras, primero alinea, recupera el nivel de actividad, después le suma producción de gas con desarrollos de Taigás, gas no convencional en la cuenca, que cuando pocos creían en que esa cuenca podía rendir de esa manera. Y ahora la última noticia es que se posicionaron en el norte de Santa Cruz comprando yacimientos que eminentemente son de petróleo. ¿Cómo explicarías un poco esa estrategia que uno la mira de atrás y decís, bueno, es complicada? Buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar con vos, Nico, que seguís tan de cerca y estudias tanto nuestro sector. A ver, ¿cómo explicaría esa estrategia? Yo diría que es una estrategia fiel a nuestro grupo, por ahí a Corporación América, un ADN muy, diría, emprendedor, de buscar cosas distintas, cosas nuevas. Yo creo que solo así se explica como grupo Corporación América tan diverso. Sí. Y habiendo también, no solamente diverso en la actualidad, sino en la trayectoria, habiendo hecho cosas tan distintas. Creo que un poco en el grupo está ese ADN de innovar y de... Yo lo pondría de esta manera, de tratar de desafiar paradigmas tradicionales y buscando nuevos paradigmas. Por ahí, un poco lo que decías, Cuenca Austral, que yo no le diría por ahí, como mencionaste, más difícil, sí buscando un paradigma distinto. Exacto. Y el paradigma era que era una cuenca madura, que no tenía más potencial, y en nuestro paradigma, nuestra convicción era todo lo contrario. Una cuenca subexplorada, con mucho potencial por desarrollar, y también amparado en datos duros, ¿no? En densidad de pozos, superficie de la cuenca con sísmica 3D, menos del 50% de la superficie de la cuenca tiene sísmica 3D, que es la herramienta fundamental para explorar y para desarrollar. Así que desde esa convicción y desde la convicción que era la cuenca, entonces con todo ese potencial subexplorado y más bien gasífera. Sí. En ese momento, en un momento de una búsqueda de revertir el declino que tenía el país de gas, muy importante. Y bueno, y nosotros veníamos hace tiempo buscando y con esa visión, así que bueno, ahí fue la lógica de entrar fuerte en la cuenca austral. Sí. Así que, decime. No. Y ahí, digamos, hoy ya están posicionados en Cuenca Austral, son un productor que duplica producción de gas cuando lo mirás contra los números de 2014, 2013. Y uno lo que ve en la Argentina hoy es cierta centralidad, en buena hora si se quiere, de Vaca Muerta, porque es un activo de clase mundial y porque genera toda una serie de expectativas que ojalá se puedan cumplir en un porcentaje alto. El riesgo, y después lo vamos a hablar esto con Javier Rielo, así que también es el CEO de Total, que tiene una participación en Cuenca Austral offshore. El riesgo que uno ve es que a veces se pierde de vista que el sistema gasífero, el sistema energético en general, es un sistema federal en Argentina y que desde la política pública lo mejor que uno puede hacer es dar los incentivos o buscar los esquemas para que todos los actores de ese sistema puedan poner en valor sus recursos. En ese sentido, ¿cuál crees que va a ser a futuro, o si se quiere, corto, mediano y largo plazo de la Cuenca Austral, tanto como proveedor de gas natural como también de proveedor de petróleo pesado, que balancea perfectamente, si se quiere, con el crudo liviano que se produce desde Vaca Muerta? Sí. Ojo, la cuenca austral es crudo liviano también, Sí. es crudo pesado desde el Golfo. Es verdad. Que también estamos posicionados ahí, como dijiste, así que algo te voy a comentar. Sí. Pero básicamente lo veo, a ver, tiene el valor de lo diferente, de lo diverso y de lo complementario. ¿En qué sentido ese valor lo podemos ver? Y vos me preguntabas, corto, mediano y largo. Desde el corto, y la cosa más tangible y concreta, es... Y tenés capacidad ociosa de transporte en San Martín y una cuenca con potencial de aportarte más gas, es muy claro ese valor. Es decir, bueno, acá tenés un gas, digamos, que no necesito más infraestructura, Sí. a diferencia de Vaca Muerta, que requiere para crecer nueva infraestructura como la que se está construyendo. Acá todo el gas que incrementes lo metés sobre transporte ocioso. Entonces, ahí tenés una cierta complementación. Y después, por ahí más, pensando en el mediano y largo plazo, tenés
por ahí el complementario, lo diverso de lo desconocido. De vuelta, nosotros en Cuenca Neuquina vos lo tenés clarísimo, donde está el potencial. Está muy conocido el potencial que tiene Vaca Muerta y probado en buena hora. En la Cuenca Austral, y de vuelta, esa visión que yo te decía antes, te lo traduzco en números. Nosotros fuimos y este año cumplimos 200 pozos perforados desde que tomamos la operación. 10%, 12% para ser más precisos, fueron exploratorios. Es una tasa exploratoria mucho más alta que la media. Totalmente. Eso hace que más del 80% de nuestra producción viene de desarrollos descubiertos a través de la inversión en exploración Ahora, propia. Hace 5 años. Claro, en los últimos años. Nosotros hoy seguimos explorando porque creemos que lo que hicimos es muy poco respecto al potencial que hay, y tenemos potencial exploratorio en reservorios someros y profundos, desde reservorios convencionales, tight y shale. Este año hicimos la primera fractura al shale de Palermo Aike, que es la roca madre de la Cuenca Austral, en 2 pozos, y es la primera vez en la historia que logramos fluencia y producción de shale gas y shale oil en la Cuenca Austral. Vamos a perforar el primer pozo horizontal el año 2023, con lo cual, digamos, en el primer estudio donde se identificó a Vaca Muerta, como ese mapa, ¿se acuerdan? Sí. De primero potencial, el segundo de Argentina es Palermo Aike. ¿Y por qué va a haber una sola roca madre productiva? Porque no va a haber otra. Y una roca madre que está al lado de 2 océanos. Digamos, puede salir por el Pacífico. Y el Atlántico. Con lo cual, nada, tiene lo complementario, te diría, de la diversidad, de lo desconocido, del potencial por ir a descubrir, y en eso CGC está apostando. Esto que decís, el potencial del conocido, no lo habíamos hablado nunca, me parece recontra interesante, porque si de repente las medidas que se toman, o regulatoriamente se toman medidas que no incentiven la actividad, por ahí la cuenca queda o pierde ese potencial, no se explora, y por ahí el recurso queda enterrado y no lo conociste, nunca lo pudiste investigar, y perdiste la posibilidad de generar valor, no solo para la energía en su conjunto, sino también para las economías regionales que, para los que conocen un poco el interior y las economías de provincias petroleras, depende mucho de los hidrocarburos. Entonces, si vos de alguna forma interrumpís esta línea de actividad que CGC tiene en la Cuenca Austral, tal vez después recuperarla, pasa un tren y que no podés retomar. ¿Qué es lo no que siga en términos estratégicos, por ahí después te hago una consulta de transición y un poco de cómo impacta este desarrollo de hidrocarburos con una agenda global que vos venís hace tiempo tratando de liderar? Ahora, en lo que es actividad, CGC en gas y también en el Golfo, produciendo petróleo, ¿qué ves para 2023-2024? Buenísimo. Bueno, primero déjame decir algo sobre lo que comentabas de esto, lo del federal o el desarrollo. Realmente destacar ahí estos nuevos plan gas que está saliendo, sí, que justamente rescata ese desarrollo, digamos, diverso de todas las cuencas y teniendo en cuenta estas particularidades que están mencionando. Más allá que, de vuelta, ¿qué tiene para ofrecerle la Cuenca Austral? Todo lo que produzca o crezca de producción la Cuenca Austral en el corto plazo reemplaza gasoil en el verano, reemplaza LNG en el invierno. Porque ya tiene capacidad y entra directo. A ver, tiene capacidad en el gasoducto y reemplaza la importación de gasoil para generar electricidad en el invierno. Correcto. Ahora, voy entonces a esto que me decías de 23-24 que ve CGC. Y CGC acaba de dar un salto discreto para nosotros en el 2021, que fue la adquisición de Sinopec Argentina. Nosotros ahora estamos en una etapa de consolidación y validando un poco así como cuando nosotros fuimos a la Cuenca Austral con una visión y un paradigma, sí, lo mismo fuimos con un paradigma a la Cuenca del Golfo en los activos de Sinopec, donde parecido en el sentido de decir, acá tampoco creemos que es una cuenca madura, creemos que hay un potencial enorme por ir a buscarlo, y bueno, nosotros triplicamos los equipos de torre en las áreas que tomamos de Sinopec durante el 2022, y ya empezamos a validar ese potencial. Y lo que te iba a decir, no solamente petrolero, decías, de una cuenca tradicionalmente conocida como petrolera, sí. Subimos un 70% de la producción de gas este año. ¿Eso por qué, digamos? Recuperando pozos, ¿cómo recuperaron tan rápido la producción de gas? Mucho gas detrás de caño, como se llama, de gas que no se había, digamos, desarrollado. Si bien
está muchas veces hasta identificado. Y ahora vamos a ir a perforar play de gas que se desarrolló en la cuenca en otras áreas y que también está en estas áreas Sinopec, pero está sin desarrollar. Y no poco gas, potencial de gas muy relevante. En el Golfo, digamos. En el Golfo. Mirá qué interesante todo eso, porque a veces se hablan y uno consulta a los geólogos del Golfo San Jorge, que es Chubut y el norte de Santa Cruz, para aquellos que no conocen tanto, y te dicen, no, bueno, por lo general en Chubut ya se conocen todas las locaciones y demás, y no hay tanto potencial en gas. Ustedes en Santa Cruz lo que están viendo es que sí hay potencial en gas. Sí, déjame, para que... Obviamente es una cuenca más bien de crudo pesado, Exacto. lo que no significa que no haya un potencial muy interesante de gas para ir a buscar. Así como la cuenca austral es más bien gasífera, la cuenca del Golfo es más bien petrolera. Ahora, lo que te quiero decir es que hay oportunidad de gas de magnitud, de relevancia, para ir a buscar y que nosotros estamos explorando. Hugo, cuando uno hace un mapa de las cuencas productoras de crudo en la Argentina, uno ve que la cuenca neuquina se va transformando cada vez más en una cuenca productora de crudos muy livianos. Y la cuenca del Golfo es una cuenca productora históricamente de crudos pesados, digamos, el Escalante, el Cañadón que tiene los campos que opera CGC hoy. Los crudos pesados se han revalorizado en el mundo enormemente justamente porque el crudo norteamericano entró al mercado y se necesita crudo más pesado para balancear ese blend en refinería. ¿Ves que ahí la cuenca tiene un potencial o cómo juega eso a nivel global? Y también para adentro, porque las refinerías locales están preparadas para procesar justamente crudos más pesados, no crudos tan livianos. Bueno, tal cual como vos lo estás diciendo. Revaloriza un poco, digamos, se dio vuelta la tortilla, si querés. Exactamente. Antes los crudos livianos eran los más buscados y los que más escaseaban. Y el shale, tanto de Estados Unidos como pasa lo mismo en Vaca Muerta, es más productor de crudos livianos. Así que la balanza, te diría, mundial, hoy es al revés que antes y los crudos pesados están más valorizados. Y eso funciona tanto para el mercado internacional como para el mercado local. ¿Ya están en un momento donde se pueden fijar un pronóstico o un objetivo de incremento de producción en crudo desde el Golfo, de decir, bueno, un determinado porcentaje, o todavía están revaluando activos y demás? Te diría que nosotros pensamos, de donde la tomamos, duplicar como base. Como base. Sí, Wow, ¿eso en qué plazo? en los próximos 2 o 3 años. Y están lanzados a ese lugar, digamos. Sí, como te digo, nosotros este año triplicamos la cantidad de equipos de torre. Cuando nosotros tomamos la operación habían 5 pooling, hoy hay 9 pooling, 3 workover, 2 perforadores y 2 flashby. O sea, pasamos de 5 equipos de torre a 16. Wow. Te saco un poco de lo que es la agenda más hidrocarburos, aunque está recontra vinculada, pero lo entramos por otro segmento, que es el segmento de transporte. CGC es uno de los accionistas de Transportadora Gas del Norte, de TGN, que tiene una agenda por delante recontra interesante, que es ampliar el sistema de transporte de gas, revertir el gasoducto norte para reemplazar la importación de Bolivia. ¿Cómo ves esos desafíos, digamos, esa agenda? A ver, déjame responderte como CGC y no como accionista de TGN, porque TGN tiene su management muy bueno, que respetamos y acompañamos. Bien. A ver, desde el punto de vista de mercado, yo lo que te diría es que hay una clara oportunidad de gas o de mercado, desarrollar mercados de gas para la Argentina en el norte. En primera instancia, reemplazo de Bolivia que viene declinando. En segunda instancia, mercado del norte de Chile, que ya están los gasoductos, hay 2 gasoductos en el norte que conectan con Chile. Sí. Y en tercera instancia, ¿por qué no pensar en llegar a Brasil vía Bolivia, también usando una infraestructura existente? Entonces, todo eso creo que es un potencial a trabajar y a desarrollar, y donde creo que está la posibilidad, o no deberíamos perder de vista la posibilidad, donde seguramente tenga sentido para productores y cargadores financiar esos desarrollos para desarrollar esos mercados. ¿Vos ves que está la ventana de oportunidad para que los cargadores se metan a financiar proyectos de transporte para llegar a mercados nuevos, como puede ser el mercado brasilero o algo similar, digamos? Yo lo creo que sería deseable. Ok. Una última más sobre transporte, después pasamos un poco a macro. En lo que es transporte, cuando uno sueña y mira para adelante, ves que algunos te dicen tenemos que llegar a Brasil vía con un gasoducto nuevo, Uruguayana San Pablo, primero Porto Alegre y después San Pablo. Y hay otros que te dicen no, es mejor llegar a través de Bolivia. Si es que Bolivia no logra frenar la declinación de sus yacimientos,
aprovechar la infraestructura existente y llegar a través de Bolivia. ¿Ustedes de SGC han hecho algún estudio, alguna evaluación o todavía es muy temprano para hablar de eso? No, digamos, hacemos una evaluación y te diría que creemos que parece tener más sentido primero aprovechar infraestructura existente y después desarrollar infraestructura nueva. Hay infraestructura vía TGM, donde también SGC es accionista, digamos, donde llegás hasta Uruguayana. Después sí hay un trecho largo por construir. Hugo, la historia de SGC muestra que incluso en los avatares que tiene la economía argentina, inflacionarios, de tipo de cambio y demás, cuando hay grupos que tengan un norte o una estrategia, se puede crecer, neutralizando los riesgos que tiene esa macro, digamos. Sin embargo, un poco la propuesta de este evento, de este Energy Day, era, si uno quiere dar un salto discreto, para decir, pero de gran tamaño, en materia de inversión, en materia de exportaciones y demás, de alguna forma, ¿qué es lo que se necesita primero? ¿Estabilizar la macroeconomía o asumir que como país siempre nos costó estabilizar la macro y hay que buscar instrumentos que sean resilientes, que puedan neutralizar el riesgo de la macro y poder crecer como regímenes de exportación, donde haya un consenso, un acuerdo con la industria que se cumplan, proyectos de ley de GNL o una ley de GNL? ¿Te inclinás por alguna visión en particular? ¿Cuál es el análisis que haces con relación a eso? No, yo personalmente no creo que se pueda dar una sin la otra. Yo creo que son mutuamente dependientes, Sí. es decir, muy difícilmente se logre estabilizar la macroeconomía sin un sector de energía ordenado y te diría, no vamos a poder dar ese salto que vos planteás en el sector sin una macroeconomía medianamente estabilizada. Sí. Entonces creo que son mutuamente dependientes y es necesario abordarlas de manera, digamos, coherente en el sentido de no una por separado. Creo que necesitas tener la mirada sobre las dos para que la cosa funcione y lograr esto que planteas. De alguna forma que la energía puede ser un vector que ingrese dólares, que genere inversión para estabilizar la macro, y que si no ordenás energía o no generás un mayor caudal de inversión, en energía no vas a poder estabilizar la macro de alguna manera. Sí, yo lo que digo es condición necesaria, no suficiente. Es decir, la energía no va a salvar la macroeconomía por sí sola. Sí. Es decir, sí tenés que necesitar un sector de energía ordenado para poder ordenar la macro, pero no alcanza o digamos, no quiero esto que a veces se dice o parece decirse, como que vaca muerta va a salvar. No, acá creo que es un trabajo muy consciente y muy, digamos, abarcativo de encarar los dos temas ordenadamente. Y ninguno por sí solo uno lo puede resolver. Necesita de los dos. ¿Y cómo hacemos, Hugo? O más incluso, ¿no? Ahora porque estamos hablando de energía. Podríamos hablar de minería, de turismo. Sí, de no agro. sé, tampoco lo mismo, ¿no? Sí. Digo, hay pocos sectores que pesen tanto como el de la energía. Probablemente no el único, haya otros sectores así relevantes, pero no son todos. Hay dos o tres, yo creo, de este peso que requieren un análisis y que pesan mucho para ordenar la macroeconomía. Está buenísimo lo que estás diciendo, porque en el panel anterior, cuando escuchábamos a veces a los hacedores de la política pública, te decían, no, pero hay muchos sectores, todos te vienen a decir que todos tienen la llave para solucionar la macro. Uno tiene la impresión por ahí, porque cubre este sector, de que la energía con Vaca Muerta, con las otras cuencas, con este momento internacional además, con ese apetito de Europa y de Asia de asegurar la oferta de hidrocarburos, que hay una ventana que es necesario aprovechar. En esa clave te pregunto, ¿cómo hacemos para improvisar lo menos posible en cuanto al camino crítico que hay que seguir para dar ese salto en materia de inversión? Para no estar perdiendo 2 años diciendo, no, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. ¿Qué cosas no se puede improvisar ahí? Yo lo que creo, y un poco, también volviendo sobre el punto anterior, es para cualquiera de estas cosas no hay atajos para mí. No hay vamos a poner una burbuja, porque acá hay que hacer un trabajo serio de mostrar cómo esto demostrar con hechos y no con... Sí, con palabras. Y eso es, para mí, marcos regulatorios que funcionen. Y dar ese debate. Porque nosotros hoy los marcos regulatorios que tenemos son marcos regulatorios... 30 años. Sí. 40, sí. En otras condiciones macroeconómicas completamente distintas. Entonces,
después lo que se hizo fueron, digamos, los planes gas y ese tipo de instrumentos que creo que fueron muy útiles y están siendo muy útiles. Ahora, el desafío es el próximo desafío es cómo damos o nos damos esa base, esos, digamos, cimientos para el sector, que son los marcos regulatorios o marcos regulatorios ayornados que permitan dar reglas de juego claras para la inversión hoy, a futuro, para el mercado doméstico, para el mercado de exportación y demás, que creo que es lo que va a ayudar de vuelta a ordenar la macroeconomía y también, pero tampoco, o no hay marco regulatorio que uno pueda diseñar con una macroeconomía que no ande. Entonces, son una cosa que se tiene que tener un abordaje macro coherente. Y una más y cierro este capítulo de macro, digamos. ¿Ves? Yo siempre pregunto lo mismo, digamos. ¿El sistema político lo ves maduro? ¿Lo ves en un punto donde realmente puede haber un entendimiento de que este tema hay que abordarlo ahora, hay que hacer un nuevo marco regulatorio para el gas, para el petróleo, pensando en un plan que incentive realmente las exportaciones? ¿O ves que entrando en un año electoral va a ser las ventanas de oportunidad para poder tratar esta agenda va a ser muy, muy pequeña, digamos? ¿Cómo lo ves ahí? Yo veo señales muy claras de que, por lo menos en materia de energía, hay cosas que ya no se discuten. Digamos, creo que esto que yo dije, digamos, de que la importancia del sector de energía para la macroeconomía y demás, es algo que está claramente muy identificado y se ve en el esfuerzo de los sucesivos gobiernos en desarrollar planes, desde los primeros plan gas a este plan gas que se está lanzando ahora. O sea, creo que en ese sentido hay digamos, cierta, si podemos decir, política de Estado, en darle la importancia, en ponerle ese lugar. Creo que insisto, el salto de calidad pasa de mirar, de una mirada más, y que creo que estamos en ese camino, ¿no? El plan gas ahora no es porque se está terminando el anterior, es porque hay un entendimiento de que hay que darle mayor sortería. Es darle de antemano una extensión en los plazos y demás. Creo que se va caminando en ese camino. Creo que el próximo paso, diría, después de esta versión de Plan Gas, ojalá que venga una debate y una discusión de vuelta, un marco regulatorio que un poco de un cimiento base, que ya no sea necesario ir con sucesivos planes. Exacto, cada 2 años te lo liquida. Sino con un marco regulatorio que ya deje sentadas esas bases. Te hago una última, o para ir cerrando, que es ¿cómo liderás el desarrollo de un proyecto hidrocarburífero a través de CGC en un mundo que, está bien, este contexto es un contexto muy particular, signado por un conflicto bélico todavía de alcances inciertos, pero que es un mundo que va hacia una transición de energía, va hacia una agenda mucho más sustentable, donde la necesidad de mitigar el cambio climático ya no es solamente un discurso, una narrativa, sino que uno ve que va atravesando y penetrando distintas organizaciones? ¿Cómo lo ven ustedes de CGC, esa agenda, digamos? Es interesante. Yo por lo menos lo que veo, y un poco como nos gusta también ver las cosas, como decía antes de CGC, esto de desafiar los paradigmas. Sí. Digamos, yo creo que todos los planes de transición energética son necesarios, son importantes, hay que tenerlos y los hacemos y los tenemos en CGC, no perdiendo de vista que lo más probable es que eso no se cumpla. Ninguno de esos planes, ninguno de esos proyectos, o sea, lo que yo creo que no va a suceder es esa proyección a net cero, donde de a poquito y muy continuamente va creciendo unas energías y van desapareciendo otras o se van reemplazando. Digamos, nosotros creo que en general los humanos tendemos a proyectar de una manera muy suave y continua, pero si miramos hacia el pasado son todos cambios abruptos y discretos. Caóticos, sí. Y para eso te cuento por ahí el inicio del grupo en energía, allá por el inicio de los 2000, se hablaba de peak oil. Sí. Se hablaba de que el petróleo y el gas, recurso finito, estamos en un momento en donde la tasa de nuevos descubrimientos era más baja que la que se consumía. Entonces se hablaba de que iba a haber un punto donde ya la producción del mundo iba solamente a declinar.
Entonces, el barril a $140. Exacto. Nosotros empezamos biodiesel, donde la búsqueda no era, sí, el tema ecológico estaba, pero era secundario, el principal era sustitutos. El abastecimiento, Sí. digamos. Sí. Y el Shale apareció de la noche a la mañana. Apareció unos años después, no estaba en carpeta de nadie, y de repente, en 2, 3 años, el mundo se dio cuenta que el petróleo y el gas no se iba a acabar. Sí. Y que en todo caso los humanos no íbamos a dejar de usarlo. Y eso no fue una cosa continua, despacita, fue así, Un movimiento apareció. ecléctico, sí. De la misma manera pensamos el futuro. O sea, no creemos, o sea, por lo menos yo pienso que el problema del cambio climático es un problema clarísimo y que el mundo está buscando abordarlo, que es importante tener esos planes, no porque esas curvas suavecitas vayan a cumplirse, sino porque es la manera de que aparezca esa solución. Y cuando aparezca va a ser algo mucho más abrupto. Y bueno, nada, un poco de CGC lo que nos planteamos es ser parte de la solución y ser protagonistas en ese proceso, un poco de ese ADN de pensar nuevos paradigmas, invertir en ellos, tomar riesgos y bueno, en eso estamos. ¿Podés dar algún ejemplo? Ustedes, de hecho, tuvieron experiencia en lo que es la generación de energía renovable. Ahí podés dar algún proyecto de qué están pensando, digamos, alguna idea de qué están pensando en transición, en este tipo de tecnologías. Sí, ahí nada, estamos pensando y evaluando e invirtiendo te diría, toda la gama de las cosas conocidas, Sí. desde renovables, hidrógeno verde, amoníaco verde. La Argentina, de vuelta, tiene una serie de condiciones bastante interesantes. Creo que de las más interesantes es la combinación de yacimientos o cuencas con producción de petróleo y gas combinadas con recursos renovables como es el eólico, en zonas donde desarrollar todo eso tiene muy bajo impacto y cerca de puertos profundos. Todo eso es una combinación muy interesante donde vos podés ser hidrógeno verde, hidrógeno azul, combinarlos y ser muy eficiente, captura de carbono, un montón de cosas. Sí. Y nada, está todo ahí para pensarlo. Es una agenda súper interesante que le planteas, es casi imposible escucharte y no pensar en todo lo que es la meseta patagónica, que está deshabilitada y tenés varios puertos con potencial de aguas profundas, que tienen producción de hidrocarburos, vaya uno a saber por cuánto, pero que podés ir pensando en generar energía renovable para luego generar hidrógeno, si es que eventualmente ese mercado crece y la Argentina también. No sé vos si querés decir algo, súper interesante la charla, si querés cerrar con algo que quedó pendiente ahí. Sí, no, creo que lo que decías recién del hidrógeno, digamos, si lo que se piensa en una transición es el hidrógeno no importa si viene de hidrólisis, de renovable, o de gas o de petróleo, lo importante es que no emitir CO2 a la atmósfera. Totalmente. Vamos a dejar acá, vamos a seguir en 5 minutos. Será Hugo Ornequian, presidente de CGC. Un placer tener este mano a mano. Gracias.